Cambiar las miradas y los movimientos en educación. Ventanas de oportunidades para el Uruguay. Ese es el título de esta ponencia que ha preparado Renato Perti y que se va a discutir mañana en este foro sobre educación organizado por la Fundación Rumbos y el Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay. Parece bueno ir al capítulo de las ideas, al capítulo de las propuestas. Básicamente son 10. Enumero algunas de ellas. Ir a modelos de centros de educación básica incorporando los niveles inicial, primario y medio básico que forman parte de la escolaridad obligatoria. Localizar el currículo en los centros de educación básica y media con libertad de responsabilidad para gestionar los recursos humanos y financieros, así como desarrollar el propio currículo. En algunos barrios prioritarios, construir complejos educativos que den oportunidades de aprendizaje hasta a los adultos. Conectar en redes a las escuelas y liceos privados con las escuelas y liceos públicos para que se apoyen mutuamente. Personalizar el plan de estudios para que cada alumno aprenda y progrese en función de sus motivaciones y ritmos. Repito, es un extracto nada más, porque lo quería resumir y traer de nuevo para preguntarte ahora, Renato, ¿a qué apuntan estas propuestas? ¿Por dónde deben pasar entonces los principales cambios en la educación actual? Yo creo que básicamente como 2 o 3 cosas fundamentales. Una es cambiar la mirada del sistema educativo. Esto implica que seguramente habrá que revisar el marco normativo, habrá que revisar el marco de funcionamiento de la gestión de los centros educativos, habrá que revisar el marco de funcionamiento de las inspecciones, para que el sistema educativo sea un todo integrado y armónico. Es decir, no hay posibilidades reales de democratizar la educación en Uruguay manteniendo un sistema educativo fragmentado, disperso y sin una coordinación fuerte y liderazgo. Es decir, yo creo que ahí está el primer... Es decir, el tema central primero es un sistema educativo que pase de ser un obstaculizador del aprendizaje a ser un facilitador de las oportunidades de aprendizaje. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica, por ejemplo, una de las propuestas que hacemos en el documento, que los inspectores de educación media y primaria trabajen juntos. ¿Por qué tenemos modelos de inspección separados? En el mundo la tendencia es a que los inspectores o los supervisores o quienes apoyan a los centros educativos trabajen coordinadamente. En vez de tener tanta fragmentación, subsistemas, inspecciones, direcciones, divisiones, tengamos una unidad de desarrollo curricular común a todas las ofertas educativas, donde los inspectores y las personas que trabajan en apoyo a los centros coordinan criterios, coordinan objetivos, trabajan un marco coordinado de pensamiento y de acción, y no trabajan separadamente. Es decir, digamos, reestructurar el sistema no solamente implica cambiar o modificar el marco normativo, implica también cambiar la gestión. Ese es un primer punto central. Un segundo punto que mencionamos es, en vez de tener una educación primaria separada de una educación media básica, que ha sido un talón de Aquiles fundamental, como tú sabes, gran parte de la legislación en Uruguay se explica por el desencuentro entre la educación primaria y media, tengamos un centro de educación media, centros de educación básica, donde se incorpora el nivel inicial, se incorpora la primaria y la media. Esa es la tendencia en Finlandia, en China. O sea, llegar en el caso de Uruguay hasta tercero de liceo. O más. México se lo está planteando hasta 10 años, por ejemplo. O sea, el instituto, el local abarcaría alumnos que de nivel inicial, edades tan variadas como educación inicial, toda la escuela clásica y los 3 primeros o 4, en fin, de educación secundaria. Media. Y además, en esa escuela básica tendría un currículum común orientado para el desarrollo de competencias de vida ciudadana, de acuerdo a lo que hemos hablado, enfatizando los temas de formación ciudadana y educación para el desarrollo, y tendría además un formato de concepción de la evaluación común. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy día en muchos casos? Que la forma en que evalúan los docentes en la educación media es totalmente distinta a la forma en que evalúan los docentes en la educación primaria. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque utilizan metodologías distintas, porque utilizan criterios distintos. En la educación media prima mucho la evaluación no formativa, sino sumativa, donde uno evalúa al estudiante por sus resultados, pero sin darle, no es una evaluación para el aprendizaje, sino es una evaluación para lograr certificar. Entonces, cambiar los formatos de evaluación es parte del problema. Por ejemplo, en Francia, tú hablamos recién, en Francia están por eliminar las notas en la educación primaria, por ejemplo. ¿Por qué en Finlandia no hay notas? Y no pensemos que en Finlandia... ¿Cómo que no hay notas? Durante la educación básica los estudiantes no son evaluados por notas, pasan de grado
de un grado a otro sin tener que ser evaluados por notas o por sistemas de calificación de ese tipo. Pero pasan de grados sistemáticamente. Pasan de grados sistemáticamente porque hay una garantía que cumplen con determinados niveles de formación, pero no hay una penalización. En Uruguay la evaluación penaliza, no facilita. Cuando tú discutís, por ejemplo, en el liceo el tema ¿exigir para qué? Bueno, ese es un debate que está muy presente en Uruguay ahora, sí, a propósito del caso del Liceo Bauzá. Claro, pero en el Liceo Bauzá es bien interesante la discusión, porque la inclusión no es exigir para qué, exigir para dar el currículum tradicional que no nos forma para la vida, y no nos forma para ser ciudadanos competentes en la vida. Es incluir significa facilitar para que cada alumno tenga una oportunidad real de aprender y darle las herramientas para que lo haga. Es decir, si nosotros consideramos que exigir es desligarlo del proceso educativo, exigir no puede ser una cuestión separada de una condición educativa. Es decir, cuando discutimos en el caso del Liceo Bauzá la exigencia no es un valor supremo, la exigencia es un medio para el logro de determinados objetivos educativos. Lo que pasa es que en Uruguay, uno de los problemas tradicionales que tenemos, y la propuesta va en ese sentido, es que tenemos que recuperar el debate sobre los contenidos educativos. En Uruguay debatimos instrumentos, pero no contenidos. Entonces debatimos, hablamos de mejorar la gestión, hablamos de darle incentivo a los docentes, hablamos de una cantidad de elementos, pero no discutimos sobre las finalidades educativas. ¿Para qué queremos educar? ¿Para qué queremos exigir más? Para una sociedad donde el joven tenga mayores oportunidades, pero eso implica repensar las finalidades educativas. La evaluación hoy en el mundo, la evaluación de los aprendizajes, es parte de la construcción curricular. Es parte del currículum, no es separado del currículum, es parte del proceso de facilitarle al alumno que logre determinados resultados. Por eso, en la educación media en el mundo hoy, el debate, hay dos grandes líneas. Hay un debate más de gente que piensa más en una línea inclusiva, y piensa así, bueno, hay que facilitarle a los alumnos y hay que personalizar lo que tú llamabas, señora, la educación. Personalizar la educación es buscar el traje a medida de cada alumno. Hoy por hoy, y una de las propuestas que hacemos es poner mucho más énfasis en conocer qué está diciendo la psicología cognitiva, lo que está diciendo la neurociencia respecto a la forma en que los niños aprenden y los niños se relacionan unos con los otros. Eso no es parte de la agenda de formación docente en Uruguay, no es parte de lo que el docente sabe, no es culpa del docente. Es culpa de un sistema, es parte de un sistema educativo que no lo forma para atender la diversidad. Pero podemos ir en Uruguay a una educación más personalizada. Podemos ir. Lo discutimos hace unos meses aquí en Perspectiva con el ingeniero Luis recuerdo la entrevista. Que es un especialista en informática educativa y que ha hecho experiencias muy interesantes en Israel y en otros países en esa dirección. Pero él reconocía que todavía tiene mucho de utopía eso. Decía que el desarrollo de la computación aplicada a la enseñanza hoy facilitaría y facilita mucho las cosas, incluso sostenía que hasta el plan Ceibal podía ser una herramienta muy útil en esa dirección. Pero, ¿es posible pensar en eso, en ese camino acá en Uruguay? Es posible, porque yo creo que la personalización tiene varios elementos. La personalización tiene que ver primero con entender la diversidad. En Uruguay el debate educativo ha estado demasiado orientado a decir que tenemos problemas de disparidades, pero no hemos hablado de las diversidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos hablado mucho de la segmentación social, de la segmentación territorial, de la segmentación económica, de las brechas de aprendizaje. Eso es un problema central, las disparidades. Pero hay otro tema que no hemos tenido en cuenta, y particularmente ese tema es crítico en la educación de jóvenes, que es conocer las diversidades de la manera de sentir, de ser, de actuar, de razonar, de vincularse de los jóvenes. Ese tema no está presente en el debate educativo. Y atender la diversidad, y parte de la personalización es atender la diversidad. ¿Y qué significa eso? Significa saber, por ejemplo, cómo hoy los alumnos aprenden, cómo se vinculan unos a los otros, cuáles son los elementos que más los motivan para el aprendizaje. Todo eso hay evidencia empírica, surgida de la investigación comparada en el mundo, sobre cómo se puede facilitar los aprendizajes. ¿Se puede facilitar a través de las tecnologías de información y comunicación? Por supuesto, el plan Ceibal puede ser una herramienta fundamental para personalizar la educación. Creo que en cierto sentido lo está empezando incipientemente a hacerlo. Pero eso implica que tengamos docentes que entiendan la diversidad y que acepten la diversidad. Y atenderla y desarrollar una educación personalizada implica más tiempo, Emiliano. Implica más tiempo para entender al alumno, implica más tiempo para tutoriarlo. Parte de la educación personalizada es tener sistemas de tutoría. Implica más plata. Implica más plata. ¿Más presupuesto o no? Implica recursos bien utilizados. Yo no creo que el viejo formato de las reformas es seguir pensando que el tema es de recursos. El formato alternativo de la reforma es pensar que el problema es de procesos y cómo los recursos alimentan los procesos para que cada alumno pueda aprender. Entonces yo creo que el tema ahí de personalizar es un camino a transitar. Por ejemplo, Finlandia, las escuelas de modelo de escuela comprensiva, estas escuelas 10 años que hemos hablado, 9 a 10 años. El alumno
permanentemente tiene apoyo de la propia escuela para anticiparse a dificultades de aprendizaje. Porque ya no se habla más de los alumnos con necesidades especiales. Todos los alumnos tienen necesidades de aprendizaje y tienen necesidad de ser apoyados. En Finlandia es interesante observar que el 20% de los alumnos en la escuela comprensiva son apoyados dentro de la propia escuela cuando se les detecta dificultades o problemas de aprendizaje. Pero pueden ser de lengua, de matemáticas, no los tradicionalmente problemas de aprendizaje. Pero para eso se requiere un sistema con capacidad de respuesta real. Y se requiere un sistema donde los docentes tengan la mentalidad para atender la diversidad. Yo creo que los docentes o el sistema educativo uruguayo está muy orientado a trabajar en la homogeneidad. Y gran parte del problema que tenemos es la aceptación de la heterogeneidad, es la aceptación de que tenemos ambientes heterogéneos y estilos distintos de aprendizaje de los alumnos, que es importante entenderlos e incorporarlos para que la educación sea un traje a medida. No hay educación posible de cambio con trajes a confección. Ahora, en ese plan de ir a la personalización de la educación, supongo que hay un escalón intermedio que es el grado de autonomía que tenga cada centro para atender las realidades locales, ¿no? Vamos a hablar de eso enseguida. Exactamente. Enseguida continuamos conversando con Renato Perti, vamos a hablar de qué posibilidades de descentralización hay en ideas como las que él está proponiendo para la reforma educativa en Uruguay. Vamos a hablar también de la coordinación público-privado, ¿no? Cómo puede darse y con qué resultados.